Desde 1970 nos hemos movido por un mismo impulso, la salud renal de toda Latinoamérica. Nos llenamos de orgullo con nuestros logros para construir la historia que nos identifica. Pero queremos que todos conozcan nuestra unión como región, para seguir sumando talentos y esfuerzos a nuestras raíces. Porque son nuestras raíces en cada país las que nos unen para ser como somos ahora. Presentamos SLAN, una sociedad para representar a todos los latinoamericanos, reuniéndolos desde el norte, pasando por las cordilleras y las playas hasta llegar a la Patagonia, para seguir cuidando su salud. Todos somos SLAN. Adelante, doctor Ramón. Hola, hola, bienvenidos todos, buenos días, buenas tardes, según el lugar del planeta donde nos encontremos. De parte de la Sociedad Latinoamericana de Nefrología e Hipertensión Arterial, SLAN, y de parte de nuestro presidente, el doctor Jorge Rico, queremos darle la bienvenida a todos a su espacio, dialogando con expertos. Hoy vamos a tener un tema espectacular, vamos a hablar sobre hemodiálisis expandida y quiero dejarlos con nuestra colega y amiga de todos conocido, la doctora Vanessa Villavicencio, quien es pasada presidente de la Sociedad Ecuatoriana de Nefrología de Portomed, es staff del Hospital IESS Ponteviejo, tiene diplomados en diálisis peritoneal, en embarazo y riñón, en cursos de intervencionismo. Conocemos muy bien a la doctora, actualmente trabajando fuerte como secretaria de la directiva de la sociedad, en el comité además de género, en el de intervencionismo y en el comité de enfermedad renal de la Sociedad Ecuatoriana. Así que adelante, doctora Villavicencio, buenos días y bienvenida. Buenos días con todos, bienvenidos a todos los que están presentes y nos acompañan hoy día sábado de la mañana. Bienvenidos a cada uno de ustedes, nuestros ponentes de hoy día, la doctora Patricia Sequera, la doctora Ana García, el doctor Javier Deira, el doctor Ramón, por acompañarnos y compartirnos un poquito de su experiencia y lo que han hecho con la diálisis incremental, que para nosotros como Ecuador y los países muchos de Latinoamérica nos ha costado un poquito empezar por las leyes que tenemos. Creo que hoy día vamos a llevar muchísimas buenas consejos y buenas expectativas para poderlo lograr con nosotros. Y ya sé que el doctor Javier Deira ya ha hecho un estudio justo con Ecuador, con el Hospital Metropolitano, con nuestros colegas que tenemos aquí, así que es buenísimo. Ellos lo están haciendo gracias a ustedes y es lo que queremos hacer acá. Hoy voy a presentar con muchísimo agrado a la doctora Patricia Sequena. Ella es jefe de nefrología del Hospital Universitario Infante Leonor, profesor asociado de medicina de la Universidad Complutense de Madrid, presidenta de la Sociedad Española de Nefrología 2020-2023. Su currículum es mucho, mucho más amplio, pero no terminaríamos hoy día, así que le doy la bienvenida a la doctora para poder empezar nuestro webinar de hoy día. Y antes les recuerdo que estamos grabando por Facebook de la Sociedad Latinoamericana de Nefrología y lo vamos a replicar por YouTube también. Bienvenida, doctora. Muchas gracias, Vanessa. Bueno, es un placer estar aquí con todos vosotros y es doble placer por los dos ponentes que tenemos. Voy a presentar en primer lugar a la doctora Ana García Prieto. Ella es compañera del Hospital Universitario Gregorio Marañón desde el año 2017, es adjunta allí y se graduó en la Universidad Complutense de Madrid en el año 2012. También tiene máster en hemodiálisis por la Universidad Complutense en el año 2018 y es autora de un montón de artículos en revistas científicas nacionales e internacionales. Y bueno, y tengo la suerte de compartir con ella un capítulo en Nefrología al Día, que yo sé que lo leen mucho en Latinoamérica, en concreto el de hemodiálisis expandida, y es precisamente el tema del que nos va a hablar hoy Ana Prieto. El título de su ponencia es Hemodiálisis expandida, utilidad en distintos escenarios clínicos. Y ya, bueno, después les presentaré al doctor Javier Deira, cuando acabe la doctora Ana García Prieto su presentación. Pero les digo ya que por favor las preguntas las vayan haciendo en el chat a medida que les surjan las dudas, o bien en el chat o bien en preguntas y respuestas que luego la doctora Villavicencio y yo las iremos formulando por ustedes a los ponentes. Muchas gracias, Ana, cuando puedas. Genial, muchas gracias Patricia por la presentación y nada, agradecer a la Sociedad Española de Nefrología, a la Sociedad Latinoamericana de Nefrología la invitación. Para mí es un honor. Paso a compartir pantalla.
que si no me decís nada, entiendo que ya todos veis. Empezamos con el tema que nos va a ocupar los próximos 20 minutos aproximadamente, que es el tema de la hemodiálisis expandida y su utilidad en distintos escenarios clínicos. Bien, la evolución del tratamiento con hemodiálisis desde la primera sesión de diálisis, que como podéis ver en la foto de la izquierda fue en los años 20 y que apenas duró 30 minutos y bueno, fue un fracaso como terapia renal sustitutiva, a la diálisis que conocemos, pues ha habido muchos pasos intermedios, entre ellos abajo a la derecha podemos ver el riñón de Koch con el que se hicieron las primeras diálisis para realmente el fracaso renal agudo, y hasta que lo hemos conocido como algo crónico, ¿no?, para pacientes con enfermedad renal de meses, años de evolución, pues ha pasado tiempo y esto ha hecho que se hayan ido desarrollando cada vez más las técnicas de diálisis y sobre todo las membranas de diálisis, que es pues lo que nos va a llevar gran parte de la charla de hoy, porque como ahora veremos el truco de la hemodiálisis expandida realmente está en el dializador, ¿vale? Entonces, bueno, como veis en este esquema que ya es un poco antiguo, pues en los años 70-80 se desarrollaron las membranas de bajo flujo y conforme ha ido avanzando la ingeniería de los dializadores, cada vez hemos conseguido membranas más permeables que nos han permitido cada vez aumentar el transporte convectivo, ¿no? Porque el transporte difusivo, pues incluso con ese riñón de Kolff, que prácticamente eran tripas de cerdo lo que utilizaban, pues ya el transporte difusivo se podría llevar a cabo. Pero para llevar a cabo el transporte convectivo necesitamos membranas pues más permeables cada vez. Esto lo empezamos a desarrollar en los años 90, cuando aparecieron los primeros dializadores de alto flujo, y ya, bueno, en los años 2000 pues empezaron a utilizarse las técnicas de hemodiafiltración, primero de bajos volúmenes convectivos y luego de altos volúmenes convectivos, que son las que a día de hoy se consideran el gold estándar en el tratamiento con hemodiálisis. ¿Por qué? Pues porque en el año 2013 se publicó este estudio del doctor Maduel, que demostró que en comparación con la hemodiálisis de alto flujo, pues los pacientes que se dializaban en hemodiafiltración online tenían una mayor supervivencia, ¿no? Y desde entonces, pues digamos que sería como el objetivo. Es verdad que es una técnica que por las características que tiene, hay veces que es difícil de implementar por temas económicos, por temas de tratamiento de aguas y no siempre podemos llevar a cabo, ¿vale? Entonces, bueno, en los últimos años pues se han ido desarrollando también más membranas que incluyen a las membranas de medio cutoff, que son las que vemos como en la parte de abajo de la diapositiva, que nos permiten, sin hacer nada más que cambiar el filtro, cambiar el dializador, nos permiten depurar moléculas de mayor tamaño sin grandes volúmenes de sustitución, sin necesidad de líneas extra ni de, en principio, mayores costes, salvo lo que suponga el filtro en sí mismo. Entonces, bueno, vamos a hablar un poquito de estas membranas de medio cutoff o punto de corte medio en castellano, que también se llaman de High Retention Onset, ¿vale? Porque tienen un alto punto de retención también. Vamos a ver que obviamente como estas membranas nos permiten eliminar moléculas de mayor tamaño, cuando se empezaron a utilizar pues hubo mucho revuelo en cuanto a las pérdidas de albúmina, porque igual que ocurre en la hemodiafiltración online, la mayor depuración de moléculas urémicas también va asociada a cierta pérdida de albúmina, pero como veremos luego, esto no se ha asociado a una mayor mortalidad y al contrario se piensa que hasta puede ser beneficioso en cierto punto porque nos permite eliminar toxinas unidas a proteínas. Bien, ¿qué tienen de curioso estas membranas, ¿no? Las membranas de medio cutoff o de punto de corte medio son de polivinil pirrolidona, como la mayor parte de los dializadores que utilizamos en alto flujo, pero la clave es que tienen poros de mayor tamaño y además todos más homogéneos entre sí, como ahora veremos en la siguiente diapositiva. O sea, todos tienen un tamaño similar y mucho más grande que el de los dializadores que usamos en hemodiálisis de alto flujo. Esto hace que aumente la permeabilidad de la membrana y además, como tienen un menor diámetro interno de la fibra capilar, como podemos ver aquí, esto va a permitir una caída de presión en el interior de la fibra capilar que va a permitir que haya una cierta filtración interna dentro del dializador, que sería como una especie de litros de transporte convectivo, entre comillas,
sin que tengamos que utilizar, lo que os digo, ningún líquido de sustitución, sino que simplemente con el líquido de diálisis que utilizamos va a haber, pues eso, cierta retrofiltración interna dentro del dializador que va a ayudar a eliminar moléculas también de mayor peso molecular, porque tenemos ese cierto transporte convectivo. Entonces, esta diapositiva nos ilustra muy bien la distribución de los poros de las membranas de medio Katov. Como veis aquí, tienen un tamaño medio del poro mayor y además los poros son muy uniformes entre ellos, ¿vale? Por eso la curva está más cerradita. Si lo comparamos con las membranas de alto flujo, para empezar, la media de tamaño del poro es menor y además los poros tienen una distribución mayor, es decir, no todos los poros tienen el mismo tamaño, ¿vale? Mientras que las membranas de medio Katov o de punto de corte medio, pues el poro en general de media es de mayor tamaño y todos los poros tienen un tamaño muy similar entre ellos, y esto vamos a ver que se traduce en que nos permiten eliminar moléculas más grandes. Con estas características internas del dializador, lo que se consigue es que al final acercamos mucho la curva de aclaramiento de moléculas al del riñón, ¿no? Que sería un poco nuestro gol estándar, ¿no? En esta gráfica vemos la curva del glomérulo de la rata con crucecitas, ¿vale? Y veríamos la de las membranas de punto de corte medio en línea continua. Como veis, pues a ver, no es exactamente igual, pero hombre, se acerca bastante y por lo menos nos acerca bastante más que las membranas de alto flujo, que serían las que tendríamos aquí en línea discontinua, ¿vale? Entonces nos acerca mucho a la eliminación que tiene un glomérulo en cuanto a toxinas urémicas, obviamente salvando las diferencias. Además, como os decía previamente, el hecho de que tengan un diámetro de la fibra menor, lo que va a hacer es que se traduce en un mayor aclaramiento de moléculas de mayor peso molecular, ¿vale? Obviamente, cuanto más flujo utilicemos, pues mejor va a ser la depuración, independientemente de que ya por disminuir el tamaño de la fibra, como vemos aquí, cada vez se aclaran más moléculas de mediano tamaño. Si encima aumentamos el flujo, pues conseguimos aclaramientos mucho mayores de estas moléculas, que aquí, por ejemplo, nos han puesto el factor del complemento, que pesa 26.000 Dalton, ¿vale? Esto sería lo mismo, pero en aclaramiento por mililitros minutos y esto en filtración interna. Esto se ha demostrado en varios estudios hechos in vitro y, bueno, nuestro compañero el doctor Macías hizo este estudio in vivo, ¿vale?, para ver cómo eliminaba este dializador de medio Katov las moléculas urémicas, hasta qué punto esa convección que conseguimos dentro del dializador era importante o era más importante el hecho de que, como tienen poros más grandes y de mayor tamaño, pues al final también nos permiten un mayor transporte difusivo. Y como veis, si bien a medida que aumenta el tamaño, el peso molecular de las toxinas urémicas que se analizaron, la convección que veríamos en azul clarito juega un papel más importante, en realidad, para todas las moléculas analizadas, el transporte difusivo seguía siendo el predominante también con este tipo de dializadores, ¿vale? Con la hemodiálisis expandida, que viene a ser la diálisis en la que utilizamos este filtro de medio Katov. Y bueno, este desarrollo de estas membranas, pues es lo que al final se han denominado el uso de estas membranas en una hemodiálisis convencional, es a lo que se ha llamado hemodiálisis expandida, ¿vale? Entonces, simplemente, como os decía al inicio, con cambiar el filtro, sin cambiar nada más, ni el monitor de diálisis, ni las líneas, ni la coagulación, nada, todo lo mismo, ni el flujo de acceso, ni nada, pues conseguimos esta técnica, la hemodiálisis expandida, que nos permite ampliar mucho el rango de moléculas urémicas que podemos eliminar. Y sin hacer nada más, todo ocurre en el interior del dializador, ¿vale? Donde existe esta retrofiltración interna, ¿vale? Que se ha estimado en hasta 12 litros, ¿vale? O sea que es mucha la cantidad de transporte convectivo interno dentro del dializador. Bien, esto como expusimos en esta gráfica de un artículo de revisión que hicimos hace un par de años, unos compañeros y yo, nos ha permitido ampliar mucho el espectro de moléculas urémicas que podemos eliminar con técnicas de diálisis convencionales, ¿no? Cambiando el dializador, pues fijaros que con la hemodiálisis de alto flujo eliminábamos hasta moléculas de
17.000, 20.000 Daltons, ¿vale? Hasta la mioglobina más o menos, mientras que utilizando estos filtros de medio cutoff en hemodiálisis expandida podemos eliminar hasta moléculas de 45.000 Daltons, y esto incluye pues, cadenas ligeras kappa, factor de complemento D, interleuquina 6 y KL40, muchas moléculas inflamatorias, que vamos a ver que esto le va a dar un papel también en el paciente agudo, en cierto modo. Bien, los primeros estudios en los que se demostró la eficacia de estas membranas fueron ya publicados en el año 2016. Este fue el primero, es un ensayo clínico alemán en el que comparaban pues, la hemodiálisis expandida, concretamente con el filtro Terranova 400 de Baxter en aquel momento, con respecto a la hemodiálisis convencional y a la hemodiafiltración online. Entonces, en naranja veríamos los resultados de los ratios de reducción de las distintas moléculas analizadas con HDX, en azul con hemodiálisis de alto flujo y en verde con hemodiafiltración online. Y como veis, pues la HDX fue superior a la hemodiálisis de alto flujo para todas las moléculas analizadas, con resultados muy similares a la hemodiafiltración online e incluso superiores a la hemodiafiltración online en algunas moléculas, ¿vale? Que son las que vienen marcadas con la almohadilla, ¿vale? Entonces, bueno, esto fue un gran revuelo porque digamos que es una técnica que nos permite alcanzar una eficacia depurativa similar a la hemodiafiltración online sin los problemas extra que puede acarrearnos esta técnica en cuanto a costes o en cuanto a problemas de acceso vascular, más líneas, etc. En cuanto a las pequeñas moléculas, no hubo diferencias entre las técnicas analizadas. Y bueno, con esto pues concluyen que la hemodiálisis expandida pues elimina más moléculas que la hemodiálisis de alto flujo, incluso con resultados comparables a la hemodiafiltración online. Entonces nosotros un año y pico más tarde tuvimos la oportunidad de replicar un poco este ensayo clínico en nuestra unidad con 20 pacientes, porque a nosotros nos llamó la atención que sus resultados fueran superiores con hemodiálisis expandida a la hemodiafiltración online. Y bueno, quisimos replicarlo para ver si esto era así. Y lo que quiero reseñar es que en nuestro estudio, en nuestra unidad, pues hacemos una hemodiafiltración online de muy alta eficacia, que soy consciente que hay veces que no se puede alcanzar esto porque teníamos un flujo medio de 450 mililitros minuto, ¿vale? Flujo de acceso, entonces, de bomba. Y eso nos permitía alcanzar unos transportes convectivos pues, muy altos, de 28 litros de media, y que soy consciente que no es representativo de lo que se puede conseguir en muchas unidades. Pero bueno, sí que quiero transmitir que lo comparamos con una online muy eficaz. Y bueno, al final lo que nos salió fue que en efecto nuestra online era superior a la HDX que tendríamos en naranja oscuro, ¿vale? Para las moléculas de mediano peso molecular. Y lo que sí es verdad es que, aunque era superior a la HDX, pues fijaros que las barritas, la naranja oscura, que es la HDX, y la naranja clarita, pues hombre, están cerquita, ¿vale? Es decir, que al final, aunque la online es mejor, si la puedes hacer en las mejores condiciones, pues hombre, siempre que no puedas hacer la mejor online, pues la hemodiálisis expandida es una gran técnica, ¿vale? Y de hecho, bueno, concluimos, porque nosotros lo hicimos con el Terranova 500 de Baxter, que era superior a la hemodiálisis con el dializador que utilizamos en convencional, que fue FX80 de Fresenius, en la depuración de medianas y grandes moléculas, y que por tanto la HDX, la hemodiálisis expandida, debería ser la nueva hemodiálisis convencional. Y de hecho, a raíz de este estudio en nuestra unidad ya no tenemos a nadie en convencional, ya no utilizamos la hemodiálisis de alto flujo, salvo en situaciones puntuales, pacientes ingresados que pasan poco tiempo en nuestra unidad, pero en realidad a los pacientes que no le podemos hacer online por cualquier motivo, pues los tenemos ya con la hemodiálisis expandida, ¿vale? Entonces, el primer escenario clínico que quiero que os imaginéis es que esta debería ser la nueva hemodiálisis convencional, porque es la mejor diálisis que podemos ofrecerle a nuestros pacientes siempre que no podamos hacer hemodiafiltración online, ¿vale? En nuestro estudio no fue no inferior a la hemodiafiltración online en la depuración de pequeñas y grandes moléculas, y que por tanto tiene que ser una alternativa en estos pacientes que no podemos hacer hemodiafiltración online de alta eficacia. Unos años después pues salieron ya objetivos más clínicos, ¿no? Porque al final estos ensayos que he comentado, estos estudios son a nivel depurativo, pero esto lo que nos importa es ver si tiene un impacto clínico en nuestros pacientes. Pues bien, la Sociedad Canadiense de Nefrología ya hace unos 3 años
publicó este metaanálisis en el que, bueno, metieron todos los estudios que se habían hecho hasta la fecha con HDX y vieron que esta técnica, esta depuración mayor de moléculas que hemos comentado con respecto a la hemodiálisis de alto flujo, consigue una mejoría de la calidad de vida, una mejoría en control del prurito y de síndrome de piernas inquietas y en algunos estudios una menor hospitalización, una menor estancia media, una menor resistencia a la EPO y menor uso de hierro, lo cual se traduce en menores costes, ¿no? Que al final también es algo que todos buscamos. Y bueno, luego el doctor Maduel en el año 2019 él ha trabajado muchísimo sobre esto. Sabéis que él es un gran convectivista, él fue el que hizo el estudio SOL en el año 2013 donde demostró que la hemodiafiltración online era mejor que la hemodiálisis de alto flujo en supervivencia cardiovascular, pero ese sentido siempre me ha atraído por estas membranas, lógicamente, porque han aportado mucho en los últimos años a nivel depurativo en diálisis y ha hecho muchos estudios, ¿vale? Entre ellos este, en el que, bueno, se planteó, bueno, primero comparó dos dializadores de medio 14, los dos de la antigua Baxter, que eran Teranova 400 y Teranova 500, vio que no había diferencias entre ellos, entonces pasa a usar el de 400, la diferencia era la superficie de la membrana, y luego empieza a utilizarlos con distintos flujos, ¿vale? 300 mililitros minuto, 350, 400, 450. Bueno, ¿cuál fue su sorpresa? Cuando vio que al final los porcentajes de reducción que se obtenían con los distintos flujos, pues hombre, sí que había ciertas diferencias entre los flujos utilizados, obviamente a mayor flujo en general, un mayor porcentaje de reducción de estas moléculas, pero la verdad es que eran resultados bastante buenos en todos los flujos, ¿no? Todos cercanos al 80%, incluso con flujos de 300 mililitros minuto. Incluso en moléculas de mediano peso molecular, como la beta-2 microglobulina o la mioglobina, no hubo diferencias significativas entre los distintos flujos, ¿vale? Y para la prolactina, solo con los flujos de 450 mililitros minuto con respecto al resto. Mensaje, pues esta técnica puede ser especialmente interesante en pacientes que no pueden conseguir grandes flujos. ¿Por qué? Porque en esos pacientes, nosotros que intentamos hacer online en todos los pacientes, pues aún así en esos pacientes primero cuesta mucho llegar a los volúmenes de transporte convectivo considerados óptimos y que han demostrado supervivencia, da muchos problemas de alarmas, total, que al final hay veces que no compensa, ¿no? Porque poniendo simplemente otro dializador y haciendo HDX, pues podemos conseguir una eficacia bastante parecida como hemos visto en otros estudios. Y de hecho, él pasó a hacer el siguiente estudio, que es, me voy a centrar solo en los pacientes con bajo flujo, por debajo de 300 mililitros minuto, ¿vale? Y voy a ver las distintas técnicas a ver qué tal. Esta tabla es bastante farragosa, pero bueno, la parte interesante está en torno a las medianas moléculas, porque en la parte de arriba, que es la eficacia dialítica, pues en general, como él hace una diálisis también más larga y de muy alta eficacia, pues todos alcanzan como el objetivo de KT y demás, ¿vale? En las distintas técnicas. Pero cuando se puso a analizar los ratios de reducción de medianas moléculas, él comparó los pacientes con bajo flujo que se hacían hemodiálisis convencional, los que se hacían hemodiálisis expandida y los que se hacían hemodiafiltración online predilucional y postdilucional. Entonces, lo que viene a decir esta zona de la tabla, que aunque hubo diferencias y como veis, están ordenadas como por orden de eficacia, ¿vale? La técnica más eficaz en estos pacientes sigue siendo la hemodiafiltración online, ¿vale? Pero es verdad que si nos fijamos en los ratios de reducción, pues hombre, es que están relativamente cerca, ¿vale? Entonces, siguiente mensaje, esta técnica puede ser muy útil en paciente que no llegue a un flujo óptimo, ¿vale? De bomba. ¿Y qué pasa en cuanto a las pérdidas de albúmina? Pues él también lo analizó en este estudio en el año 2019, es un estudio distinto. Aquí comparó la hemodiálisis expandida con hemodiafiltración online con distintos dializadores que usamos para online de distintas casas comerciales, ¿vale? Y bueno, en cuanto a las pérdidas de albúmina, como vemos, pues con hemodiálisis expandida se pierden una media de 2,2 gramos por sesión, que aunque entre los distintos dializadores que analizó en hemodiafiltración online hay diferencias, el mensaje es que más o menos se pierde lo mismo con una sesión de hemodiálisis expandida que con cualquier sesión de hemodiafiltración online que utilizamos desde hace ya años en España y que no hemos visto repercusión en cuanto a malnutrición de nuestros pacientes, ¿vale? De hecho, bueno, hay distintos estudios que han analizado en hemodiálisis expandida este tema de las pérdidas de albúmina en cuanto a niveles de albúmina sérica, a parámetros nutricionales y bueno, como vemos aquí, pues al final
no hay diferencias en los niveles de albúmina medios, prediálisis, ni en los cambios de albúmina con respecto a pre y post sesión. Y bueno, en el año 2023, en esta revisión que publicamos nosotros en el Clinical Kidney Journal, pues ya empezamos a hablar de distintas membranas de hemodiálisis de medio cutoff, ¿vale? Para hacer hemodiálisis expandida, porque la mayor parte de los estudios que he presentado se hicieron con el dializador Terranova de Baxter, que fue el primero en comercializarse, pero en los últimos años ya han ido saliendo dializadores de medio cutoff de casi todas las casas comerciales de diálisis, Nikkiso, Nipro, Medtronic, etcétera, ¿vale? Aquí tendríamos un poco las características de cada uno de los dializadores de medio cutoff de cada casa comercial. Spoiler, son todos muy parecidos, ¿vale? Y el doctor Maduel ya los ha analizado todos y ha analizado su eficacia frente a hemodiafiltración online y frente a hemodiálisis de alto flujo. Y bueno, a él siempre le sale lo mismo que a nosotros, que la hemodiafiltración online es superior, pero que la hemodiálisis expandida es superior a la hemodiálisis de alto flujo para medianas y grandes moléculas, y que todos los filtros que han ido saliendo son equiparables entre sí, ¿vale? O sea, mensaje, podéis usar el que os llegue, ¿vale? En cuanto a las pérdidas de albúmina, pues eso, el ratio de reducción de media fue como de un 10%. Lógicamente, con hemodiálisis expandida se pierde más que con hemodiálisis de alto flujo, que no se pierde de albúmina prácticamente. Las pérdidas son similares a las de la filtración online. Y bueno, en España y liderado por la doctora Patricia Sequera, que es nuestra moderadora, pues se diseñó ya hace unos años el estudio MADER, que es un poquito más exigente y que lo que hace es un ensayo clínico que compara hemodiálisis expandida frente a hemodiafiltración online. Es un estudio de no inferioridad y el objetivo es supervivencia cardiovascular, ¿vale? Eventos cardiovasculares. Y bueno, creo que hemos terminado el reclutamiento y estamos a punto de presentar los resultados, si no estoy mal, aunque luego ya nos puede poner un poquito al día, ¿vale? Como la intención de este estudio es, pues eso, ver que al final son técnicas no inferiores entre sí, ¿vale? Y que podemos utilizar hemodiálisis expandida o hemodiafiltración online en función de la disponibilidad que tengamos en nuestro centro. Y luego, bueno, hablando con los compañeros que tengo trabajando en Latinoamérica, me han dicho que en algunos países se está utilizando mucho este dializador en agudo, ¿no? Un paciente en que tenemos ingresado con un fracaso renal agudo, incluso en unidades de críticos, ¿no? Entonces me he puesto a ver un poquito qué se había contado al respecto en el Congreso Europeo y bueno, he encontrado hay varios abstracts sobre HDX, la mayoría comparando con lo que ya hemos hablado, hemodiálisis convencional, hemodiafiltración online en distintos aspectos. Y pues me resultó muy peculiar porque, bueno, es a nivel in vitro, ¿vale? Pero habla de pacientes que tienen fracaso, bueno, pacientes que en este caso eran dones, con fallo hepático agudo, ¿vale? Y por las características de este dializador que nos permite eliminar moléculas como el TNF-alfa, la interleucina 6, cosas que hemos ido mencionando hasta ahora, pues lo postula como una terapia válida en pacientes que puedan tener un fracaso hepático. Y también he visto que es un estudio turco de pacientes que se dializaron con dializadores de medio cutoff en el contexto de la infección por COVID-19. Y bueno, también me ha llamado bastante la atención porque entre los factores que han demostrado reducir la mortalidad en estos pacientes, aparte de el tiempo de ingreso en UBI, que obviamente cuanto menor tiempo de ingreso en UBI, si no ingresan en UBI, menor mortalidad, por los pacientes que necesitaron diálisis, los que se dializaron con membranas de medio cutoff en comparación con los que se dializaron con hemodiálisis en este caso, bajo flujo, pues se morían más los que se dializaban con hemodiálisis de bajo flujo, con lo cual yo creo que en base a lo que hemos mencionado de paciente que tengamos inflamado, ¿vale? Con una sepsis o con un fracaso renal agudo asociado a otras disfunciones multiorgánicas como un fracaso hepático y demás, o incluso mieloma múltiple, ¿vale? Porque elimina cadenas, recordemos, kappa, ¿vale? Creo que puede tener sentido también utilizar este dializador en caso de que el paciente necesite terapia renal sustitutiva. Entonces, siempre que el paciente tolere una hemodiálisis convencional, pues yo creo que si le ponemos un dializador de medio cutoff, si hacemos hemodiálisis expandida, pues va a ser mejor que si le dializamos en diálisis convencional de bajo flujo o de alto flujo. Esto era lo que os decía de la supervivencia, que fue
fue mayor en los pacientes que se dializaron con medio cató. Y nada, como conclusión es decir que la HDX amplía la eficacia depurativa gracias al uso de membranas de medio cató y es superior a la hemodiálisis de alto flujo en la eliminación de medianas moléculas, que la hemodiafiltración online continúa siendo el gol estándar, si bien la HDX muestra resultados similares en eficacia depurativa y puede ser útil cuando no se puede ofrecer hemodiafiltración online de alta eficacia, que los resultados del estudio MADER arrojaron evidencia sobre supervivencia en pacientes con hemodiálisis expandida versus hemodiafiltración online y que la hemodiálisis expandida puede ser de utilidad también en pacientes con fracaso renal agudo que requieran terapia renal sustitutiva, sobre todo en situaciones de inflamación como la infección por COVID. Y eso es todo. Muchas gracias. Estaré encantada de responder vuestras preguntas más adelante. Muchísimas gracias, Ana. Bueno, yo creo que ha estado clarísimo y muy oportuno el toque que has dado al final de comentar las indicaciones de situaciones clínicas en pacientes agudos. Creo que es algo muy interesante de lo que todavía no tenemos mucha información y que hay que trabajar en ello. Las preguntas, que ya hay varias en el chat, en donde hay preguntas y respuestas, las dejamos para el final, ¿no? Y a continuación tengo el placer de presentar a mi compañero Javier Deira. Él es licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad Complutense del año 1988. Posteriormente se doctoró en Salamanca en el año 1995 y actualmente es el jefe de nefrología del Hospital San Pedro de Alcántara en Cáceres. Y bueno, yo creo que a Javier, bueno, como ya se ha comentado previamente, que lo ha comentado la doctora Villavicencio en la introducción, es un referente no solo nacional, sino ya internacional de la hemodiálisis incremental, que yo creo que aporta muchas cosas muy buenas y él está liderándolo. Y además es copromotor del estudio sobre la seguridad y eficacia de la diálisis incremental. Y bueno, como no va a ser de otra manera, pues nos va a hablar de la diálisis incremental, de aquello que nos aporta. Gracias, Javier, por aceptar la invitación y cuando quieras. El micrófono, Javier, que se te ha olvidado. Ya. Bueno, muchas gracias Patricia por tu presentación, muchas gracias a los presentadores por las palabras y vamos a ver, me tenéis que decir por favor si se ve bien la presentación Perfecto, antes. Javier, se ve ¿Sí? perfecto. Sí, ya ponlo en pantalla completa, pero se ve muy bien. Venga, vamos a ver si soy capaz de ponerlo en pantalla completa y empezamos. ¿De acuerdo? Bueno, buenas tardes a todos. Espero que la charla mía sobre todo pueda seros de utilidad en algunos casos. Yo creo que lo bueno y lo bonito de la especialidad que tenemos es que tenemos muchas herramientas y que si las sabemos utilizar las adecuadas a cada paciente, les podemos probablemente beneficiar. En algunos será la técnica, en otros será la membrana, en otros será la duración, pero yo creo que tenemos que ir avanzando hacia que cada paciente va a necesitar un tipo de tratamiento. Bueno, no tengo ningún conflicto de interés y con mi tema pues es evidente que es fácil de entender. Voy a dar una pequeña pincelada sobre la diálisis incremental en el campo de la peritoneal, que también es una modalidad que existe y que algunos autores han cifrado como aquella que los pacientes que se dializan con CAPD se introducen menos de 56 litros a la semana, que es el equivalente a 7 días de tratamiento, 4 intercambios de 2 litros. Eh, Estos autores de esta revisión reconocen que pueden tener algunas ventajas a priori fácilmente de fácil imaginación, como reducir costes y generación de residuos, menos exposición de la glucosa a la membrana, menos riesgo de complicaciones mecánicas por menos intercambios y de peritonitis y probablemente un mantenimiento de la función renal residual. Vamos a centrarnos a partir de ahora de la diálisis incremental en la faceta hemodiálisis. Se me ocurrió esta diapositiva hace ya en algunas charlas porque creo que deberíamos de entender que la hemodiálisis incremental no consiste en quitar una sesión como el que le quita una pata a una silla para, en vez de hacer
en vez de hacer 3 sesiones, hagamos 2 o hagamos 1. No, quitar una pata a una silla lo único que genera es inestabilidad. Quitar una sesión de diálisis al paciente o dos, lo único que le puede poner es en compromiso si no lo hacemos bien. Y desde nuestro punto de vista, ¿cómo sería hacerlo bien? Pues bueno, sería entender que esto es una modalidad donde el número de sesiones se van a personalizar en función de la función renal residual, que es la clave para este tipo de modalidad. De tal manera que nosotros vamos a partir de unas sesiones al inicio que se irán aumentando en su número según se pierde la función renal residual. El objetivo es que sumando el aclaramiento dialítico con el aclaramiento renal consigamos la depuración objetivo. Aunque no es en el 100% de los casos, la mayoría de las veces prescribimos este tratamiento con los pacientes incidentes. Un poquito más técnico, podríamos verlo aquí en esta gráfica en la que a la izquierda está el aclaramiento renal de urea en mililitros minuto y aquí arriba las sesiones 1, 2 o 3 a la semana. Es fácil de entender que cuando el paciente pierda función renal residual, en el gráfico, por ejemplo, bajando de 7 a 3 o por debajo de 3 mililitros, tendremos que subir de 1 a 2 sesiones y de 2 a 3 sesiones semanales. Las guías reconocen que aunque aunque la hemodiálisis convencional, como bien decía Ana, entendiendo el término convencional como algo que va a ir cambiando, ¿no? Es aquel de 3 a 5 horas, 3 días a la semana, ya reconocían en aquel momento, en el 2015, que si había función renal residual, se podría reducir la dosis de diálisis siempre y cuando tengamos una medición adecuada y permanente del aclaramiento renal de urea para evitar la infradiálisis. Las guías inglesas, publicadas un poquito después, ya también reconocen la hemodiálisis incremental como una modalidad de tratamiento y me gustó mucho esta frase que dicen que es una cosa que se basa en sentido común, es decir, que no van a necesitar la misma dosis de diálisis aquellos que tienen función renal residual significativa de aquellos que están anúricos. Las guías españolas, un año posterior, también reconocen la modalidad de hemodiálisis incremental, si bien con toda lógica dicen que antes de estandarizar esta modalidad se deban de hacer más estudios para asegurarnos de que esta modalidad es segura. Aquí un pequeño parón por si a alguien se le ocurre que le gustaría hacer hemodiálisis incremental en su servicio o venía con esa predisposición, ¿no? Y la primera pregunta sería, ¿a quién le puedo hacer y qué necesito para hacer, ¿no? ¿Qué tengo que medir? Es muy sencillo. Como todo se basa en la existencia o no de la función renal residual, necesitamos una orina minutada, habitualmente recogemos la orina de 24 horas, y la concentración de la urea en orina y de la urea en sangre. ¿Y con ello qué hacemos? Pues un aclaramiento renal de urea, como hemos hecho siempre, volumen partido tiempo multiplicado por el cociente de concentración en orina partido concentración en sangre y lo vamos a normalizar a 1,73 metros cuadrados, es decir, multiplicamos por 1,73 y dividimos por la superficie corporal del paciente. Y si queremos obtener un sobresaliente o una matrícula, cosa que yo nunca obtenía, le multiplicamos por 0,93, que es como restar un 7%, y así transformamos el plasma en agua al quitarle las proteínas plasmáticas. Esto nos va a dar una cifra y según nosotros en nuestra experiencia y así diseñamos el protocolo, cuando está por encima de 4 podemos empezar con una sesión por semana y si está entre 2,5 y 4, 2 sesiones por semana y si es por debajo de 2,5, creemos que el paciente no sería candidato a esta modalidad. Vamos a ver unos ejemplos muy rápidos para entender esto que hemos visto. Este paciente sería un paciente incidente con este volumen urinario, con una concentración de urea de 630 y en sangre de 210 y una superficie de 1,6. Bueno, pues dividimos el volumen partido el tiempo, nos va a salir 2. La concentración de urea en orina partido en sangre nos sale 3 y el aclaramiento sería de 6. Lo ajustamos a superficie corporal 6,5. Este paciente perfectamente creemos que por función renal residual podría empezar con una sesión por semana. Este otro paciente que le falla la técnica de peritoneal
tiene que estar una pequeña temporada en hemodiálisis y orina 1440 centímetros cúbicos, su concentración de urea urinaria es de 600 y de 200 en sangre. Pues lo mismo, volumen partido tiempo, en este caso nos sale 1, la concentración de urea en orina partido en urea en sangre nos sale 3, pues el aclaramiento renal es de 3. Ajustamos la superficie corporal de 3,2 y según la función renal residual, este paciente podría estar dializándose 2 veces por semana hasta que pueda de nuevo reiniciar su técnica de peritoneal. Por último, un paciente que viene del trasplante, todos tenemos la sensación de que los pacientes llegan del trasplante ya muy justitos, tiene ese volumen urinario, esa concentración de urea en orina y en sangre, y si hacemos la fórmula le sale un aclaramiento de 1 y ajustado a la superficie corporal de 0,96, es evidente que este paciente no sería un buen candidato. Bueno, una vez visto esto, que así fue un poco como nosotros empezamos, la primera gran preocupación que nos surgió fue si esto que estábamos haciendo era seguro o no, y realmente teníamos pocas referencias. Tuve la suerte de empezar a trabajar con el doctor Francesco Casino, que como muchos seguro conocéis, es un referente mundial de la cinética de la urea, y ellos tenían una amplia experiencia en hemodiálisis incremental y iban a publicar sus datos de 163 pacientes en incremental y aprovechamos su publicación para encontrar otros 164 pacientes en Cáceres y ver si los resultados de los dos centros tan distantes tenían resultados parecidos. Y nos sorprendió que las curvas de supervivencia de sus pacientes y de los pacientes nuestros de Cáceres era idéntica. Esto nos hizo pensar que los resultados con la incremental no dependían del centro, no tenían un efecto centro, sino que serían más bien dependientes de la técnica. Al menos ellos y nosotros teníamos los mismos resultados. Y un pasito más que dimos fue ver si los pacientes que estaban mucho tiempo expuestos a la incremental tenían peores resultados que los que estaban menos expuestos. Y dividimos a los pacientes no si habían empezado con una o con 2 sesiones, sino en qué número de sesiones estaban a los 2 meses. Y aquellos pacientes que a los 2 meses estaban en incremental, les pusimos en rojo la línea de arriba, y aquellos que a los 2 meses ya estaban realizándose 3 sesiones por semana, son la línea de abajo. Entonces vemos que la supervivencia es muchísimo peor en aquellos pacientes que a los 2 meses ya están en convencional que a los que se mantienen en incremental. Esto ni más ni menos que significa que los pacientes que pierden rápidamente la función renal residual tengan enfermedades que van más rápidas o corazones que manejan peor el volumen y son los que van a tener peor pronóstico. Y ahora os voy a comentar un poco la experiencia, esto es a 31 de mayo, de los pacientes incidentes tratados con incremental en mi hospital, por nuestro servicio. Quitando 38 pacientes que no eran incidentes, hemos tratado a 225 pacientes incidentes, la media de edad de 71 años y un 66% varones, idéntico a los de cualquier centro, y lo más probablemente llamativo es que 2 de cada 3 pacientes en mi hospital inician con una sesión por semana, están 15 meses de media de incremental entre el periodo que están realizándose 1 vez por semana y 2 veces por semana, evitándose más de 100 sesiones de media en estos pacientes. Un 72 pacientes, un tercio de ellos inician con 2 sesiones por semana, lógicamente tienen menos recorrido, pero casi 50 sesiones se evitan. Y en algún caso hemos tenido pacientes de incremental que han empezado con 3 y han bajado a 2 o a 1. En total, con estos 225 pacientes, nosotros hemos evitado casi 19.000 sesiones de diálisis. Pero claro, esto no es evitar sesiones de diálisis, es ver los resultados. Y para ello hemos comparado 3 grupos. Un grupo de hemodiálisis convencional, es decir, pacientes que desde el primer día empezaron dializándose 3 veces por semana, 188 pacientes, los que ya os he comentado de hemodiálisis incremental, 225, y un grupo selecto de 44 pacientes que empezaron con diálisis peritoneal, que como veis son muchísimo más jóvenes y que van a tener menor mortalidad y más tasa de trasplante. Esta es la curva ajustada por edad y sexo. Vemos en marrón
los pacientes de hemodiálisis convencional como referencia, que van a tener una mayor mortalidad que los de diálisis peritoneal, lo cual no lo imaginábamos, pero que también van a tener un 30 y pico por ciento más de mortalidad que los que empiezan con una sesión por semana en verde o con 2 sesiones por semana en amarillo. Es decir, podemos, con datos observacionales, simplemente decir que nosotros hemos observado que los pacientes que son dializados en nuestro hospital con hemodiálisis incremental no tienen peor supervivencia que aquellos que empiezan desde el primer día con 3 sesiones por semana. Una cosa que me parece también interesante es el efecto que puede tener la incremental en la sostenibilidad. Hemos mandado este trabajo ahora recientemente a la revista italiana y fijaros, nosotros hemos medido el volumen de agua que se consume por sesión de diálisis. Por sesión de diálisis incluimos el agua que necesitamos para la generación, es decir, el agua de rechazo, el agua del mantenimiento de la planta, etcétera. Y son 400 litros por sesión. Teniendo en cuenta que hemos evitado casi 19.000 sesiones, esto equivale a una, dos, tres piscinas olímpicas. De la misma manera, aunque no lo vemos tanto, esta modalidad también tiene un importante impacto medioambiental que, trasladado a una huella de carbono y hecho un ejemplo rápido, sería el equivalente a viajar 272 pasajeros de Barcelona a Nueva York en este Airbus A330 de Aerolíneas Argentinas. Y por último, fácil de entender, también los residuos que generamos. 19.000 sesiones generan muchos residuos, el equivalente a 3 elefantes africanos. Esto todo hay que tenerlo en consideración y si os fijáis, no menciono los términos económicos porque no me gustaría que se asociase esta modalidad a hacerla con el único objetivo de reducir los gastos. No voy a hablaros de literatura porque se me sería imposible y además no tendríais paciencia porque solo en el último año, con hemodiálisis incremental se han publicado más de 60 artículos. Hay algunas revisiones importantes donde encuentran menor declive de la función renal residual y eventos cardiovasculares y una mortalidad no superior a la de la hemodiálisis convencional. Este otro metaanálisis en el que incluyen dos pequeñitos ensayos clínicos, este es uno de ellos, en los que se ve que no hay diferencia en la mortalidad entre la incremental y la convencional. Y de estos dos ensayos clínicos que son muy pequeñitos, uno estaba hecho en Estados Unidos, que se llama el CHU Plus, en el que cogen 23 pacientes durante 6 semanas, los dializan 2 veces por semana y los siguen un año y los comparan con 25 pacientes de convencional. Quizás lo único llamativo es que los pacientes en incremental ingresan menos días. El estudio que hoy por hoy es referencia, inglés, hecho en 4 centros de diálisis de Londres, con 26 pacientes convencional y 29 en incremental, observan que la mortalidad es la misma, pero sí que hay menor hospitalización e incluso menor eventos. Ellos dicen que los resultados son muy buenos, pero su potencia es pequeña como para sacar conclusiones y hablan de un largo estudio español que planeaba introducir 152 pacientes uno a uno incremental convencional. Y ese estudio es el estudio de diálisis incremental, pacientes incidentes, registrado en Clinical Trial y con el aval de la Sociedad Española, que es un multicéntrico aleatorizado 1-1 no comercial, con 75 pacientes que inician en el brazo experimental con una sola sesión por semana, y un grupo control de 77 pacientes que inician con práctica habitual de 3 sesiones por semana. ¿Vale? El periodo de seguimiento es de 24 meses. Todos son pacientes mayores de edad, lógicamente, que han elegido la modalidad de diálisis con un aclaramiento renal de urea de 4 o más. Tendíamos a que no iniciasen para no distorsionar los datos con aclaramiento renal de urea elevados y con su consentimiento informado. Se desestimaba a aquellos pacientes que no tenían, que habían entrado por urgencias y que no podíamos por ello medir la función renal residual o que no la tuvieran medida en los 30 días previos. Tampoco incluimos pacientes prevalentes y tampoco se incluyeron pacientes que tuviesen enfermedades asociadas que pudiesen condicionar peor supervivencia. Definimos
creo que por primera vez, unos criterios de progresión. Los pacientes pasarían de 1 a 2 al bajar el aclaramiento renal de urea de 4 o de 2 a 3 al bajar el aclaramiento renal de urea de 2,5 mililitros minuto. También progresarían a una frecuencia mayor si precisaban tasas de ultrafiltración para mantener el peso seco por encima de 13 mililitros kilo a la hora o si necesitaban sesiones no programadas para resolver algún problema probablemente relacionado con baja dosis de diálisis. Este estudio, promovido por el doctor Suárez y por mí, tuvimos la suerte de contar con 20 centros. Empezamos el 14 de marzo de 2018 e incluimos el último paciente, 152, el 6 de junio de 2022. Estuvimos 51 meses porque para que no nos faltase de nada nos pilló la pandemia entre medias, pero conseguimos acabarlo. Aquí están todos los centros. Nunca me cansaré de darle las gracias a todos ellos, desde el Hospital Virgen del Puerto, que fue junto con el de Cáceres el que más pacientes incluyó, hasta el Hospital de Ferrol, que incluyó uno, o el de Buenos Aires. Todos han sido tremendamente importantes. Estos son datos preliminares que expusimos el año pasado en el Congreso de Valencia. Teníamos analizados prácticamente en la totalidad, con exactitud nos faltaban dos, y os voy a mostrar estos resultados a continuación. De los 137 pacientes, perdón, de los 152 pacientes había 13 que no fueron incluidos porque nos dimos cuenta que, aunque habían sido randomizados, en 8 pacientes había algún fallo porque no cumplían algún criterio de inclusión o presentaban algún criterio de exclusión. Hubo 5 pacientes que retiraron el consentimiento informado al caer en el brazo convencional de 3 veces por semana. Vamos a ver las características basales. En el cuadradito están los pacientes en incremental, la flecha son los pacientes en convencional. Tenían una edad al inicio muy parecida, de 68 en incremental, 67 años, casi 68 también en convencional. El porcentaje de varones era muy parecido y la superficie corporal también, ligeramente más grandes los de incremental y con un índice de comorbilidad de Charlson que, si no había diferencias, también era ligeramente mayor en incremental. La función renal residual, por suerte hicimos una muy buena randomización y tenían un aclaramiento renal de urea prácticamente idéntico, un volumen urinario al inicio idéntico y la concentración de urea también en sangre era muy parecido en los dos grupos. Y con ello vino, una vez la randomización, la intervención. Es decir, a los pacientes de la columna de la derecha se les dieron las 3 sesiones semanales desde el día 1 y durante todo su seguimiento, que de media fue 20 meses, y a los pacientes de la izquierda estuvieron durante 11 meses y medio, casi un año, dializándose una sola vez por semana, con lo que se evitaron 100 sesiones. 4 meses y medio estuvieron realizándose 2 veces por semana, evitándose 20 sesiones y el resto del tiempo, hasta final de seguimiento, lo hicieron con 3 sesiones por semana. La intervención total es que entre ambos grupos median 120 sesiones menos. Y con unos pacientes idénticos en la randomización y con esta intervención, ¿qué resultados hemos visto? Repito, son preliminares. Bueno, pues los días de ingreso no son diferentes, prácticamente son iguales, casi 9 días y 9 días y medio en incremental y en convencional, respectivamente. Lo más importante, los fallecimientos, 9 éxitos en cada grupo por causas muy parecidas. Y la curva de supervivencia vemos que no muestra diferencias, con un log rank de casi 1. En resumen, y para concluir, por lo menos hasta la evidencia actual y un poco lo que hemos repasado en la charla, yo creo que sí que podemos decir que empezar hemodiálisis de forma incremental con una sesión por semana es muy eficaz, comparado con un régimen estándar de 3 sesiones por semana, porque hemos visto que se disminuían las sesiones casi 120 por paciente. Pero además creemos que es una modalidad muy segura. No lleva mayor mortalidad y tampoco morbilidad medida por el número de ingresos.
Y una vez más, gracias a los compañeros y gracias a todos por vuestra presencia. Muchísimas gracias, Javier. Magnífica presentación. Yo creo que es un tema del que nos tenemos que ocupar cada vez más y quizás en países donde los recursos económicos están más limitados, pues tenga todavía mayor razón de ser, ¿no? Hay 20 preguntas, nada más y nada menos. O sea, esto está que arde. Sí, Entonces, Vanessa, ¿empiezas tú haciendo alguna o empiezo yo sí. como quieras? Ya, voy a empezar por la cajita de preguntas y respuestas. Tenemos la primera pregunta de María Laura. Dice, ¿cómo se puede cuantificar la pérdida de albúmina en una sesión y cómo medir la retrofiltración? Es decir, estimar la reinfusión de un paciente. Bueno, eso es una gran pregunta. Como yo medí albúmina en el estudio que hicimos, os puedo contar mi experiencia, que es muy primitiva, o sea, sin medios, ¿vale? Que lo puede hacer cualquiera, al menos con los monitores que nosotros tenemos, que con lo que lo hicimos fueron con los monitores de Fresenius, ¿vale? Que en aquel momento eran 5008 casi todo, aunque habría alguna 4008. A la salida del líquido de diálisis hay como una llavecita que tú puedes encajar una jeringuita y apretar y sale el líquido. Entonces esto hay que hacerlo varias veces a lo largo de la sesión, pues a los 5 minutos, porque claro, como se genera el protein cake al empezar la diálisis, pues al final la pérdida de albúmina ocurre casi todo al principio de la sesión con proteínas y luego va disminuyendo mucho, ¿no? Entonces, bueno, pues lo hacíamos a los 5 minutos, a los 15 minutos, media hora, entonces lo hacíamos con un cronómetro y entrando a cada paciente lo conectábamos a horas distintas para poder hacerlo. O sea, bastante laborioso. Ahora me consta que están haciendo lo mismo mis compañeros con un nuevo filtro de hemodiálisis expandida y tienen una maquinita que también es bastante rudimentaria, pero bueno, por lo menos tienen una por cada paciente o por cada sesión y es una maquinita que es lo mismo, hace como el mismo mecanismo, pero en vez de tener que hacerlo una persona, pues tienen un aparatito que estira la jeringa y tú lo puedes programar para X horas. Eso en cuanto a las pérdidas de albúmina. Y la retrofiltración interna es todavía más difícil. La mayor parte de los estudios que la han estimado lo han hecho in vitro, ¿vale? O sea, in vivo el mensaje es que tú no puedes saber cuánta retrofiltración interna está haciendo tu paciente, pero hay X fórmulas hechas que, bueno, os invito también a leer el artículo de mi compañero, el doctor Macías, que hablábamos de transporte difusivo y convectivo, que ahí estima cuánto transporte convectivo se hace, pero en base a unas fórmulas muy complejas y que no os puedo explicar aquí porque, bueno, primero no me las sé exactamente y hay que leerlo con detenimiento para entenderlas, pero es todo modelos un poco para estimarlo, no es una medición directa, no hay una forma como para medir el volumen de sustitución en online, vaya. Gracias, doctora Gracias, Ana. Ana. Yo creo que podemos ir alternando, si te Sí, parece, claro. preguntas para el doctor Deira y para la doctora García, para que no sean, porque si no todas las primeras serán para ella y si luego nos quedamos sin tiempo, hay preguntas muy interesantes, la verdad, y bueno, me gustaría a mí que se hicieran a ambos, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, aquí hay una que dice, vamos a ir a las de abajo. Pregunta para el doctor Javier Deira. Sabiendo que las guías clínicas actuales dan sus recomendaciones de dosis de diálisis basándose en hemodiálisis convencional, ¿cuál sería la mejor manera de medir la dosis de diálisis de la máquina en hemodiálisis incremental, con KT, KTV o dosis semanal de diálisis? Bueno, es una pregunta Ujú. compleja y, a ver, si las guías sabemos que dicen que los pacientes con una frecuencia de 3 veces por semana cogemos el KTV o el KT que, que prácticamente es igual, ¿no? El objetivo de KTV que sea de 1,3 mínimo y con eso conseguiríamos, medida por cinética de la urea, un buen aclaramiento. Vale. Eh, Nosotros hemos intentado que el aclaramiento del estándar KTV semanal fuese de 2,1, que es lo que recomiendan las KDOQI para aquellos pacientes con una frecuencia menor, con una frecuencia menor de 3 sesiones por semana. Pero el estándar KTV, lógicamente, te lo tiene que hacer alguna plataforma porque es una fórmula bastante compleja, bastante compleja. Vale. Nosotros
eh, le damos mucha importancia al aclaramiento renal de urea para estar en incremental y prácticamente cualquier sesión de diálisis con cualquier dializador te va a aportar el complemento suficiente para sumarlo al aclaramiento renal de urea. No obstante, cualquier plataforma nos puede dar el EKR, equivalente clearance renal, ¿vale? Que es la fórmula de Casino, y la suma del EKR en mililitros minuto, que lo que nos hace es dosis de diálisis, pasarla a mililitros minuto, más el KRU que esté en torno a 10-12. Eso podríamos hacer. Podríamos hacer el estándar KTV, que es más complejo todavía. O lo que podríamos hacer, que es lo que habitualmente nosotros hacemos, es medir función renal residual y si la función renal residual es amplia y por encima de 4, el paciente está con una sesión por semana, no tiene ganancia de peso, etcétera, podemos considerar que está bien dializado. Pero yo le recomendaría a todo el mundo que para tener más tranquilidad y seguridad hiciese las fórmulas y los aclaramientos por una plataforma validada. Las KDOQI, dentro de sus guías, nos hablan de www.ureakinetics, en plural.org, que es el conocido también como Solute Solver. Ahí es una plataforma validada por la National Kidney Foundation en la que introduciendo una serie de parámetros te van a salir todos los resultados de diálisis, función renal residual, NPCR, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, hay bastantes maneras. Muchas Muchas gracias, gracias, Javier. doctor. Estamos conectados. Venga, Vanessa, tu pregunta. Ya está. La siguiente pregunta para la doctora Ana y dice así. ¿Qué dice la evidencia actual al comparar hemodiálisis expandida con hemodiálisis online de alto volumen? Bueno, yo creo que esta la hemos ido respondiendo en la exposición. Ahora mismo lo que tenemos que no, o sea, hay un ensayo clínico hasta ahora, que es el de KISS, que fue el primero que salió en 2016 y que le sale que es mejor la HDX que la hemodiafiltración online, pero es un grupo muy reducido de pacientes, 20 pacientes, y en realidad no les aleatorizan. O sea, cada paciente es control de sí mismo, ¿vale? Que esto es muy importante. Entonces, eso en cuanto a ensayos clínicos. Luego, el resto de estudios que hay son evidencia muy similar en cuanto a depuración de moléculas HX con hemodiafiltración online, yo diría no inferioridad por lo menos, pero estamos a la espera de los resultados del ensayo clínico MADER, que como digo lidera la doctora Patricia Sequera, que es la investigadora principal, que ahí sí es un ensayo clínico aleatorizado, o sea, pacientes que se aleatorizan a recibir HDX o hemodiafiltración online, para ver si realmente podemos equipararlo en cuanto a riesgo cardiovascular, o sea, comorbilidad cardiovascular y mortalidad, que es al final lo que buscamos, ¿no? No solo en eficacia depurativa. Entonces, el mensaje es que resultados muy similares, al menos no inferiores a la online en la mayoría de los estudios. No sé, Perfecto. Patricia, si quieres decir algo más, estás en tu Bueno, yo pleno derecho. lo que puedo decir es lo que hemos publicado en forma de abstract y es que, bueno, pues los resultados son muy buenos, ¿no? Pero efectivamente yo creo que hay que esperar. El 27 de noviembre termina el último paciente que se incluyó, si no se trasplanta antes, o sea que yo creo que finales o principios del año que viene tendremos los resultados, ¿no? Pero bueno, es una nueva terapia, yo creo que es buenísimo que tengamos otra opción terapéutica para nuestros pacientes, porque como bien has comentado, no todos pueden tener flujos de 400, 450 y es una opción magnífica, ¿no? Eh, Hay que aprovecharnos de vosotros que estáis aquí, o sea que le voy a hacer ya la siguiente pregunta a Javier. Dice, la DP incremental precoz sería un excelente método de inicio que preserva mucho más la función renal residual y mejora la calidad de vida. Y te preguntan si has comparado el inicio incremental entre DP y HD o si tienes información de algún estudio. No. Le comenté dos diapositivas sobre la ADP incremental. Es verdad que en mi servicio se hace, pero no tengo ningún dato de comparar. Pero me parece una opción también muy personalizada y muy adecuada, ¿no? Bien, y una pregunta muy concreta y muy directa para Ana, y además que yo creo que en eso habéis trabajado vosotros. Pregunta, ¿más o menos heparina en HDX que en hemodiálisis convencional? Pues es verdad que la doctora Santos, que se formó también en mi hospital, que era mi resi mayor, hizo un estudio comparativo de los distintos dializadores
Me consta, o al menos en la práctica clínica, que no cambiamos el tipo de anticoagulación al usar HDX, al menos en comparación con convencional. Con online a veces sí que necesitamos un poquito más de anticoagulación, de dosis de anticoagulación, sobre todo si queremos conseguir altos volúmenes y demás, porque bueno, al final cuando hay mucha filtración interna, mucha fracción de filtración, pues hay más protein cake y al final necesitas un poquito más de anticoagulación. Pero en HDX, en comparación con hemodiálisis convencional, hemodiálisis de alto flujo, bajo flujo, vamos, con estos dializadores no necesitamos cambiar la anticoagulación con respecto al resto de dializadores. Muchas Perfecto. gracias. Bueno, tenemos una pregunta, el otro de Ana Jaramillo, que nos dice, la pérdida de albúmina en hemodiafiltración online es de 0,01 y en HDX es de 0,03 gramos. ¿Cuál es su experiencia en pacientes inflamados? ¿Tienen experiencia en amiloidosis asociada a diálisis? Pues, a ver, no tengo experiencia en amiloidosis asociada a diálisis. En España, que hacemos en general una diálisis de muy alta eficacia, tenemos esa suerte, pues la verdad que los pacientes están muy bien depurados y he oído hablar, ¿no?, de esto, lo he estudiado, pero no lo he visto. Lo que sí que creo que traduce es eso, pues al final que el paciente está peor depurado. Y creo que si hubiera algún estudio al respecto, que no se podría hacer en mi medio, porque esto no existe en los pacientes que yo veo, claramente seguro que con hemodiálisis expandida mejoramos la depuración de moléculas y por tanto mejoraría también la amiloidosis asociada a diálisis. Vamos, es suponer, ¿no? Pero tiene toda la lógica del mundo, porque al final la amiloidosis asociada a la diálisis normalmente es en pacientes que están mal dializados o peor dializados, ¿no? En cuanto a las pérdidas de albúmina, lo he ido comentando. La pérdida por sesión, ¿vale?, es en torno a 2 gramos a la sesión, que es muy parecido a cualquier otra sesión de hemodiafiltración online, dependiendo del dializador que utilicemos y del volumen convectivo que haga, pero muy similar y muy inferior, por ejemplo, a la de cualquier paciente de diálisis peritoneal, ¿no?, que siempre nos centramos mucho en la pérdida de albúmina de la hemodiálisis, pero en la diálisis peritoneal se pierden hasta 6-7 gramos de albúmina y no nos da miedo, entre comillas, lo tenemos súper... De hecho, eso puede haber hasta un efecto beneficioso para ayudar a eliminar toxinas unidas a albúmina. Una pregunta que me parece muy interesante y que yo además voy a reformular un poco con permiso del asistente, que es anónimo, con lo cual es para Javier Deira. Dice, un paciente en ERCA que va a iniciar diálisis y queremos empezar con hemodiálisis convencional, ¿qué función renal residual tomaríamos como criterio para iniciar la técnica sin tener en cuenta otras variables como es la uremia, alteraciones iónicas, congestión, etcétera? Y esto a mí, según te oí hablar, pues la verdad es que nos costó mucho llegar a los resultados del estudio ideal de función renal residual, que además tuvo como referencia el filtrado glomerular y era la creatinina y no era la urea, ¿no? Y bueno, no había ventaja entre dializar a pacientes que tenían un filtrado alto con respecto a dializarles con un filtrado bajo. Pero todo esto lo tenemos en relación al filtrado por creatinina. Entonces, ahora cambia totalmente si lo que usamos es urea, ¿no? Y bueno, yo me sumo a la pregunta del compañero y me gustaría que hicieras alguna reflexión de si en algún momento os habéis planteado utilizar la media de urea y creatinina, que por ejemplo es lo que hacemos en mi hospital. Bueno, que eso seguro que lo has meditado mucho. Mm, Bueno, digamos que nos ha tocado reflexionar sobre ello. Mm, Eh, la urea se coge, yo creo que única y exclusivamente porque luego vamos a seguir trabajando en el modelo cinético de la urea. ujú, Entonces, es coger un parámetro previo al inicio de la diálisis que luego vamos durante la diálisis a seguir trabajando con él, ¿no? ujú. Porque bueno, no está establecido un modelo cinético de la creatinina, todo el mundo trabaja en KTV, etcétera, ¿vale? Entonces ese es un poco el elegir o el escoger el aclaramiento renal de urea, el CRU, que también conocemos todos, ¿no? Pero yo creo que para la pregunta que hacía el compañero y la reformulación que hacías tú, eh, realmente no es lo más importante con qué medimos la función renal residual, un aclaramiento de urea o un aclaramiento de creatinina. Todos sabemos que el aclaramiento de creatinina va a ser un poquito más alto, el aclaramiento de urea va a ser un poquito más bajo,
y por eso la semisuma es lo más parecido al filtrado glomerular. Vale. Ujú. Pero si el aclaramiento renal de urea, que nos infravalora la función renal residual, ya está por encima de un nivel que nosotros hemos considerado 4 en el ensayo clínico, creemos que el equivalente del filtrado glomerular, que probablemente sea 6, pero con un aclaramiento renal de urea, que repito, infravalora el filtrado glomerular, si ya de por sí es alto, este paciente podría no necesitar las 3 sesiones de diálisis. No sé si me he Y explicado. sí, perfectamente, pero a la pregunta concreta de en qué cifra empezar, porque con 4 está claro que podríamos dejarle en un día, 2 días a la semana si otros parámetros nos lo permiten. Pero si no tiene sobrecarga de volumen, tiene un potasio perfecto, tiene el fósforo bien, no tiene anemia o la tiene bien controlada, ¿en qué cifra tú crees que hay que empezar sí o sí de aclaramiento de urea? Ah, perdón, el inicio de la diálisis. Sí, del inicio, esa era la pregunta. Perdón. Sí, bueno, pues yo creo que habitualmente se dice que con un filtrado de 6 se debe de empezar, eso viene a ser el equivalente a un KRU de 4. Perfecto, gracias. Perdón, no te había entendido la pregunta, No, pero lo Patricia, lo otro también siento. ha sido muy interesante, o sea que todo ha sido interesante. Lo Gracias. siento. Bueno, aquí el otro José Horta nos manda un comentario y a la vez una pregunta también. Hay varios estudios que comparan la eficacia dialítica de hemodiafiltración versus hemodiálisis expandida, y sobre todo en las moléculas medias y grandes. Muchos resultados van a favor de mayor aclaramiento en expandida. Estas toxinas son precisamente las que se asocian con morbimortalidad cardiovascular. La geometría del dializador, con poros más grandes y homogéneos, más coeficientes de cribados más altos, ¿no sería un elemento muy importante a tener en cuenta? Efectivamente, sí. De hecho, también en nuestro grupo la doctora Vega hizo un trabajo concretamente sobre la eliminación del IKL40, que como bien apunta es una molécula inflamatoria muy importante y asociada con mortalidad cardiovascular. Y en efecto, justo, de hecho es que en nuestro estudio nos sale que para grandes moléculas a veces la HDX es mejor, efectivamente, que la online. Es verdad que, claro, luego esta eficacia depurativa se tiene que traducir, y es lo que estamos intentando con el estudio MADER, en un beneficio clínico sobre supervivencia y eventos cardiovasculares, ¿no? Pero efectivamente la geometría que hemos comentado de los dializadores de medio cutoff con poros más grandes de media y más homogéneos entre sí, permite eliminar moléculas más grandes, a veces que incluso la hemodiafiltración online y determinadas moléculas pues, muy interesantes asociadas con mortalidad cardiovascular. Muy bien. Preguntan, ¿las sesiones incrementales de cuánto tiempo son? ¿O de cuánto tiempo deberían ser? ¿De 4 horas? ¿De 3 horas? Vale. Más allá de las primeras sesiones, que yo creo que todos tendemos a hacer, unas sesiones más cortas al inicio y de menos eficacia, una vez que ya el paciente ha pasado sus 2, 3 primeras semanas y ya probablemente no tenga tanta hiperosmolaridad, etcétera, las sesiones tienden a ser habitualmente, digamos que de media de 3 a 4 horas, pero lo habitual es de 4 horas. Ujú. ¿Vale? Dializadores de alta permeabilidad, sobre todo según va pidiendo función renal residual. Y también estamos ahí intentando un poco ver, pero esto ya es más fuera del estudio, si algunas membranas por menor inmunogenidad y menor generación de citosinas puede que parezca que pudieran preservar un poquito más también la función renal residual. Pero lo que es la sesión, me preguntabas número de horas, digamos que entre 3 y 4 horas, más cerca de 4 que de 3. Vale, si me lo permitís, en relación a esto que dices de preservar mejor la función renal residual, ha salido recientemente, que está en prepublicación, todavía no es, está de esto que no se ve todavía el artículo bien maquetado, un estudio de Corea en el que con HDX, con Teranova, objetivan un menor deterioro de función renal residual. Se preserva mejor la función renal residual. Es el primero que yo he visto, que además me ha dado un poco de pena porque nosotros excluimos, por ser muy puristas en el estudio y que además nos ha costado mucho incluir incidentes sin función renal residual, porque obviamente ahora les cuidamos mucho la función renal residual, y este dato lo podríamos ver si hubiéramos incluido a todos los pacientes. Pero bueno, solo comentarlo que bueno, hay estudios preliminares que con este filtro podría preservarse mejor la función renal residual. Ellos ven el descenso del filtrado y sale menor con Teranova. No recuerdo cuál es el comparador, pero bueno.
En concreto con este era menor. Muy bien. Tenemos una inquietud y a la vez también una pregunta. Los pacientes que he evaluado en hemodiálisis incremental basándose en la función renal residual, pero el gran problema que encuentro son sobrecarga de volumen, anemia, trastorno mineral óseo. Pregunta, ¿miden frecuentemente el KTB estándar, el PRU semanal y el EKR? De acuerdo a lo expuesto, ¿se convierte en un problema para el nefrólogo tratante y o enfermero la indicación de diálisis trisemanal? Está Ay, muteado. Está muteado, doctor Deira. estás en Silencio. silencio, el audio. Sí, te decía Vanessa que, perdón, que si me podías repetir concretamente las preguntas del final que me habías hecho. Ya al final pregunta que si miden frecuentemente el KTB estándar, el PRU semanal y el EKR. Y de Sí, acuerdo a lo expuesto, si se convierte en un problema para el nefrólogo y para el enfermero indicar diálisis trisemanal. a ver, esos tres parámetros que nos dices, el estándar KTV, el EKR, que es el equivalente Clearance Renal, y la NPCR semanal, ¿vale? Nosotros, la NPCR, perdón, los medimos habitualmente una vez al mes. Una vez al mes le decimos al paciente que tiene que traer la orina de 24 horas y en mi experiencia, que son ya más de 10 12 años, no recuerdo, nadie se me ha enfadado por traer la orina. Es más, yo creo que le resulta un poco de refuerzo. He orinado 1500, doctor. Muy bien, muy bien, muy bien, fenomenal, fenomenal. ¿Vale? Entonces, tenemos la costumbre, semana arriba, semana abajo, pero prácticamente la primera semana de cada mes traen su orina de 24 horas y hacemos orina de 24 horas y con esta plataforma que os he comentado, todos los parámetros dialíticos, ¿vale? Y eso, junto con la situación clínica del paciente, ves que tiene una buena ingesta proteica, que tiene una buena albúmina, que no pierde peso, que no está edematizado, etcétera, es lo que, si la dosis de diálisis total y la función renal residual la mantiene, mantenemos el mismo programa. Una cosa que preocupa mucho, sobre todo a las personas que no hacen hemodiálisis incremental, algo lógico por otra parte, es si el periodo de intersesión es muy amplio, no digamos ya una semana, que suena como a locura, la ganancia de peso será terrible. Bueno, nosotros no lo tenemos escrito porque no me da, pero analizadas más de 3.000 sesiones con periodicidad de una semana entre el periodo de intersesión, las ganancias de media es 1,5 kilos más menos un kilo. Eso, ¿dónde está el secreto? ¿Cuál es el milagro? Pues ni más ni menos que el paciente que orina 2 litros 200 no va a ganar diariamente lo mismo que gana un paciente anúrico. En ese sentido, cuando vas adquiriendo experiencia, te vas dando cuenta que el paciente está bastante, bastante más próximo a la euvolemia que el anúrico con 3 sesiones por semana. Además, todo aquello que implica la función renal residual va a mejorar el resto de los parámetros. Lógicamente va a haber más síntesis de albúmina, va a haber más eliminación importantísima de las toxinas urémicas ligadas a proteínas que se eliminan por el túbulo funcionante y en realidad el paciente mantiene, digamos, una analítica mejor casi de la esperada. Muy Y bien. si creo que se me ha olvidado una pregunta, una respuesta, Vanessa, perdón, me acabo de recordar. Si se nos plantea un problema de cuando el paciente tiene que pasar a 3 veces por semana, en ocasiones sí, porque no quiere pasar de una a dos ni de dos a tres. Pero como previamente se lo has explicado bien y es una cosa bastante objetivable y consensuada, pues bueno, yo creo que al final los pacientes lo entienden porque se lo explicas bien y lo asumen. Vale, preguntan, ¿el aclaramiento renal de urea se hace con orina de 24 o de 48? Lo has dejado claro que es con orina de 24, pero es verdad que hay algunos artículos que han recogido orina de 48 e incluso recogen desde la analítica de la última sesión, ¿no? Como el inicio. Entonces, la verdad es que es complicadísimo porque 48 horas recogiendo la orina, pero ¿cuál es tu opinión? ¿Tú crees que en en algún paciente en concreto habría que hacerlo? ¿Para estudios muy puristas habría que hacerlo? ¿O tú crees que con el de orina de 24 es suficiente? Vale.
Los pacientes en incremental, como tienen un periodo de intersesión largo, pues no están influidas tanto la Claro. diuresis como el paciente de 3 veces por semana, que si sale de diálisis un martes, el miércoles prácticamente va a orinar muy poquito, el Ujú. jueves ya orina un poquito más, entonces es muy importante cuándo se la recoges, ¿no? Nosotros hacemos orina minutada. Hemos cogido la costumbre de 24 horas porque es fácil de entender, pero podría ser perfectamente de 48, Ujú. siempre y cuando no empecemos a recoger la orina inmediatamente después de haber acabado la sesión de diálisis del paciente, porque probablemente el volumen de ese día sea más inferior de un volumen, entre comillas, habitual. Siempre se entiende que es del día previo o los 2 días previos a la sesión de diálisis que le toca, que es cuando se le hace la analítica, ¿no? Y luego, Sí, nosotros, sí, sí, nosotros se lo decimos, el paciente termina de recoger la orina justo la mañana que lo trae la ambulancia y nos trae el botecito con la... perfecto. Y en relación al tratamiento diurético, ¿lo ponéis siempre? ¿Qué dosis de diurético? Creo que este es un tema muy práctico y muy interesante, ¿no? Pues Patricia y el resto de compañeros, mirad, yo creo que he llegado un poco casi a la conclusión, y perdonar la sencillez, pero que el paciente que mea, mea, y el paciente que no mea, por mucho furosemida que le pongas, mea poco, ¿no? Habitualmente tienen, porque todo ayuda, ¿vale? Habitualmente usamos siempre ASA y furosemida o alguna vez torasemida. Pero no te creas que son unas dosis, probablemente más allá de tres comprimidos al día, creo que muy pocos pacientes tienen. Entre 1 y 2 comprimidos de furosemida como mucho al día. Si bien es verdad que recomendaciones de literatura te hablan de unas dosis, que no, nosotros no tenemos Muy tantas altas. dosis. Ujú. Y está protocolizado, y perdonar, ya no voy a preguntar más, pero es que me surgen y no quiero perder la oportunidad. ¿Tenéis protocolizado la utilización de fármacos que sabemos que son buenos para mantener la función renal residual? Véase IECA, SARA-2, ahora incluso ISGLT2. ¿Eso lo tenéis o lo hacéis cada uno según arte? Bueno, digamos que un poco sí, un poco según arte, pero sí es verdad que tratamos de que los pacientes tengan los fármacos que más aportan. Entonces, Ujú. si necesitan antihipertensivos, que sean antihipertensivos que aporten, y ECA-ARA2, ¿vale? Ujú. Sobre el tema de los ISLGT2, sé que un compañero de Madrid, José Carlos Laflor, está haciendo algo, una Sí. cosa muy interesante, estamos trabajando en ello, yo le estoy echando una mano, y puede que salgan cosas muy interesantes y probablemente también con otros fármacos menos usados, antifibróticos tipo pentosifilina, etcétera. Pero bueno, Sí. hay mucho que trabajar. Los antialdosterónicos también yo creo que pueden ser interesantes. Muy bien. No sé si estamos en hora, podemos seguir preguntando. Es que no veo. Dos Sí, A ver. sí, minutos más. ¿Podemos hacer alguna más? Última, la última. adelante. Venga, pues venga, vamos a hacer una que para de colofón, porque la verdad que el debate ha estado magnífico. A ver, perdonar que sé como son tantas y me voy para arriba y para abajo para preguntarle a Ana ya. Una pregunta para Ana, que sería la última. Eh, Es un poco compleja porque yo no he leído nada, pero bueno, ¿qué complicaciones, qué diferencia hay entre las complicaciones que puedan aparecer en hemodiálisis convencional y en hemodiálisis expandida? No sé si hay algo. Pues, a ver, la verdad es que no hay, en cuanto a seguridad, prácticamente no hay nada, o sea, que no hay ninguna advertencia de seguridad especial para los filtros de medio cutoff en hemodiálisis expandida. Lo único que sí que tenemos que tener muy en cuenta es que no se puede utilizar en hemodiafiltración online, que esto en centros donde se hace online y se hace expandida, hay que tener mucho cuidado, porque claro, tú montas la máquina en online porque toca y de repente le has puesto el filtro de expandida y claro, como los poros son mucho más grandes, a nosotros mismos, os voy a confesar que nos pasó al inicio de alguna sesión que dijimos, oh Dios mío, como medíamos la albúmina a los 5 minutos, pues claro, se pierde muchísima más albúmina y encima también, como se ti pita alarma, vamos, que no te deja la máquina, o sea, en general suele pitar la máquina y demás, pero bueno, no se puede utilizar el filtro de expandida en hemodiafiltración online. Pero luego, en cuanto a reacciones adversas y alergias y demás, pues puede haber como con cualquier otro dializador de PVP, que son vamos, iguales que los que utilizamos en hemodiálisis convencional, siempre entrecomillada. Nada más. Y bueno, he leído por ahí una del síndrome de desequilibrio, que ya lo contesto,
no tiene mayor incidencia en la hemodiálisis expandida. Siempre las primeras diálisis, si usamos un filtro de medio cutoff, hay que hacerlas con bajo flujo para tener cuidado eso, en el desequilibrio hidroelectrolítico, pero como en las pequeñas moléculas que al final son las que más determinan estos desequilibrios hidroelectrolíticos, no hay diferencias porque se depuran muy bien con cualquier técnica. Hay que tener más cuidado en hacer una diálisis corta, bajo flujo, etcétera, pero el dializador que puedes usar puede ser el mismo. También ponían por ahí en agudos en online, que si tenía experiencia, pues la verdad es que nosotros en pacientes agudos no solemos empezar con online, solemos empezar con un filtro de alto flujo o sea, un dializador de alta permeabilidad o el de medio cutoff a veces, y para ver un poco la tolerancia de las primeras 2 sesiones y luego ya lo pones en la técnica que concretamente en online, pero en pacientes agudos no usamos online, al menos nosotros. Y creo que hay poco al respecto. Sí, muy bien. Pues, He visto, Wow. si queréis, como final, a ver, no soy moderadora, pero pone, ¿se recomendaría hemodiálisis incremental con filtro de medio cutoff? sí, lo he visto Están también. a una las dos. Y nos Venga, va a unar preguntar las alguna dos, otra vez. contestarla a los dos si queréis, ¿no? Se la Uno dejo a y el Javier si otro que lo quiere. conteste Javier y ya. Venga, Bueno, ¿por qué no? eso digo yo ¿Por siempre, qué no? porque Y le estamos dando importancia ahora al tipo de membrana a los pacientes que tienen función renal residual y probablemente algunas de ellas. Por eso me ha llamado mucho la atención lo que has comentado, Patricia, del estudio este, ¿no? Sí, Yo creo que sí, yo creo que hay que ir un poquito a, a todo el abanico de tratamiento. muy bien. Bueno, os van dando las gracias, espectacular el tema y la iniciativa. Bueno, todo el mundo está bastante satisfecho, por lo menos los que lo comentan. Así que daros las gracias a los dos y yo creo que el doctor García Trabanino va a hacer el cierre, ¿no? Ramón, pues venga, Es te paso a ti la correcto, sí, palabra. sí. Muchísimas gracias, ha sido un placer escucharos y la verdad que un gusto. Muchas gracias, Patricia. Muchas gracias a la Sociedad Española de Nefrología por esta colaboración conjunta con la Latinoamericana. Wow, espectacular. Gracias a todos los panelistas, moderadores y ponentes. Hemos aprendido muchísimo y creo que nos quedamos todavía con más hambre, con más avidez de, de conocer y de ir a revisar y leer y aprender un poco más. Pero el tiempo nos come y tenemos que pasar a los anuncios parroquiales para concluir nuestro webinar del día de hoy. Así que adelante, por favor, con los anuncios y finalizamos en unos segundos posteriormente. Primero que nada, recordarles la oportunidad de la membresía conjunta que ofrece la Sociedad Latinoamericana. Para todos los que estén interesados, que todavía no están inscritos, pueden asociarse, son bienvenidos y estamos para apoyarles y asistirles en el proceso en todo lo necesario. Y además queremos recordarle que continúan nuestros temas, la formación académica continua no para. Vamos a tener el miércoles 18 también un interesante tema en Dialogando con Expertos. Sí, los esperamos nuevamente. Visítenos en nuestra página, pueden conocer más de quiénes somos, qué hacemos, pero fundamentalmente en este momento el Congreso. Lo tenemos ya a las puertas en agosto. Ecuador nos espera. Pueden escanear el código QR si desean más información y pueden aprovechar todas las actividades, los talleres pre-congreso, todo lo que se ha preparado para la nefrología hispanoamericana en Ecuador, en Guayaquil, en agosto. Y nos vemos la próxima semana. Continuamos con la educación médica continua. Reiteramos los agradecimientos a la Sociedad Española de Nefrología, a nuestros amigos y colegas. Gracias por haberse quedado hasta el final y acompañarnos. Que tengan un buen día. Felicitaciones, Genial. doctor. Saludos, gracias. Gracias, hasta luego. gracias, hasta luego. Adiós.